Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 33, día 4. Y hoy vamos a leer Isaías del 19 al 24. Así que queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos des discernimiento, sabiduría, que nos hables, que esta palabra que hoy vamos a leer nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y pues bienvenido, mi amado Jesús, bienvenido, Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 19. Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará con su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. Como tambalea el ebrio en su vómito, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, y todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y de los de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les serán clementes, y los sanará. Y aquí voy a hacer una pausa. Bueno, estamos en Isaías 19, en la profecía sobre Egipto. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que aquí dice, levantaré los egipcios contra los egipcios, y cada uno peleará contra su hermano,
y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Y cuántas veces hemos visto que esto sucede incluso en nuestra actualidad? ¿Has visto algún país que ha pasado por esto? Pues yo sí, aunque no quiero decir nombres, pero cuando en un lugar hay mucha hechicería, hay mucha idolatría, se levantan a hacer muchas cosas malas, a veces Dios permite ciertas cosas, incluso, ¿verdad?, cuando Dios no está en esas ciudades o en esos países, claro que hay mucha violencia, mucha delincuencia, el país pasa por cosas muy malas. Por eso dice aquí: levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus abocadores y a sus adivinos. Esto nos habla de un lugar contaminado, de un lugar lleno de maldad, de un lugar que en lugar de que le pregunten a Dios, que en lugar de que busquen a Dios, la gente busca a los adivinos, los hechiceros, la gente que le sirve al diablo. Entonces, ¿por qué preguntarse por qué están unos contra otros? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad en ese lugar? Pues justamente porque no están adorando a Dios. Y Dios muchas veces permite justamente que pasen por cosas difíciles. Pero algo que toca mucho mi corazón es que un poquito más adelante, en Isaías 19:20 dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Me hace pensar, pues por ejemplo, ¿verdad?, en algunos países que hemos visto donde hay muchísima maldad, pero que después de tanta maldad, de pronto Dios abre una puerta y escucha el clamor de aquella gente que deja de estar en hechicería, en idolatría, en cosas malas, y comienza en medio del dolor y del clamor a buscar a Dios. Y tenemos un Dios que es fiel, un Dios que escucha nuestras oraciones. ¿Saben? Por alguna razón, aunque no quiero decir nombres, pues me recuerda a varios países. Me recuerda, por ejemplo, todas esas cosas que han pasado en Venezuela, todas esas cosas duras, tal vez en Cuba, en lugares así donde la maldad se ha aumentado, pero donde también sabemos que ha existido mucha hechicería, muchas cosas, que la maldad se levanta. Y cuando la maldad se levanta, el pueblo sufre. Pero también cuando el pueblo comienza a clamar y comienza a reconocer a Dios, comienza a reconocer a Jesucristo, las cosas pueden cambiar. Como por ejemplo, ¿verdad?, Dios me trae a memoria el país del Salvador. ¿Cuántas veces escuchábamos cosas tan malas acerca del Salvador y que no podías ni siquiera viajar a ese lugar, que pasaban tantas cosas que la gente extranjera no queríamos ni siquiera visitar ese lugar por temor, pero que de pronto Dios levantó un buen presidente que tenga temor, o que tiene temor de Dios, y las cosas fueron transformadas. Es que Dios, en medio de su misericordia, cuando nosotros clamamos a Él, aunque hayamos sido personas bastante malvadas y que no merezcan a Dios, yo creo que nadie lo merecemos, pero Él en su misericordia nos alcanza. Entonces dice aquí, ¿verdad?, y serán por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová
a causa de sus opresores. Y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Entonces, Egipto muchas veces es comparado con el mundo que no conoce a Jesús, con el mundo cuando no quiere saber nada, ¿verdad? Con la tierra que no quiere saber nada de Dios. Y sabemos que hay ciudades así, ¿verdad? Que se van pervirtiendo, que se van corrompiendo, que se van ensuciando, y que llega el momento donde en esas ciudades hay tanta maldad, aumenta la maldad. Y pues podemos pensar en eso, en jóvenes que son pues secuestrados, asesinados, que se pervierten. Pero sabes, Dios escucha el clamor a veces de esas madres, de esos padres, de una hermana, de un hermano, o simplemente de una persona que está en la ciudad y está clamando por esa ciudad y está diciendo: Señor, ten misericordia de mi ciudad, ten misericordia de esta ciudad, que tu misericordia los alcance. Porque dice aquí, ¿verdad?, que clamarán a Jehová a causa de sus opresores. ¿Cuántas madres desesperadas porque sus hijos están en drogas, en adicciones, se han corrompido, están con malas amistades, están haciendo lo malo delante de Dios y están viviendo las consecuencias de ello? Pero sabes, Dios puede escuchar tu oración, Dios puede escuchar tu clamor. A veces nosotros como padres, híjole, no quisiéramos que ni el viento casi tocara a nuestros hijos, pero a veces esos hijos tienen que pasar sus propios procesos, para que en medio de ese proceso ellos volteen la mirada y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, y Él los sane y los salve. Entonces, creo que debemos orar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras ciudades, para que en medio de esa opresión y de esa maldad que se está viviendo en nuestras ciudades, Dios obre a nuestro favor. Dios obre y su misericordia alcance a aquellos que aún no conocen de Dios. Bueno, dice: Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Casi siempre cuando hablamos de los de Asiria, de los de Egipto, estamos hablando de mucha maldad. Pero Dios puede y quiere tener misericordia aún de aquellos que han estado haciendo tanta maldad, aún de aquellos que se han metido en las cosas que nunca debieron haberse metido, aún aquellos que en lugar de buscar a Dios, como dice en Isaías 19:3, van y buscaban imágenes, hechiceros, adivinos. Bueno, si esta palabra está llegando a ti y has estado haciendo eso, y quiero decirte que Dios en su misericordia está viniendo a ti a tocar tu corazón, a decirte, en medio de eso que estás viviendo, en medio de esa situación terrible que estás pasando, en medio de eso que sientes esa opresión y que sabes que ya no hay una salida para ti, Jesús es la salida. Y está ahí, tocando la puerta de tu corazón, para decirte: quiero que me conozcas, quiero que me busques, quiero que dejes de buscar a esa hechicera que te la has pasado buscando para que te dé respuestas y para que te ayude. Quiero que dejes de adorar a la muerte
porque solo te va a pagar con muerte y con perdición, y que vengas a adorarme a mí, a Jesús, no a mí, ¿verdad? A Jesucristo. Estas palabras son de parte de Él. Jesús ya pagó a precio de sangre por ti. Bueno, dice aquí, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Es decir, aquellas personas que han tenido tanta maldad en ellos que parecería que ya no hay una salida para ellos. Bueno, ellos vendrán a servir al Señor. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Si nos ponemos a pensar en esto, sabemos que hay una diferencia entre la creación de Dios y los hijos de Dios. Todas las personas, todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido creado por Dios, somos creación de Dios. Pero ¿quién será salvo? ¿Quién irá a esa vida eterna con Jesús, esa vida que ha preparado, esa eternidad con Él? Solamente sus hijos. ¿Cómo puedo convertirme en su hijo? ¿Cómo puedo pasar de ser solamente una creación a ser hijo de Dios? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, dejándolo entrar a tu corazón, y Él va a transformar tu vida, va a restaurar tu vida, va a cambiar tu vida. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. Ya sabemos que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de un pueblo malvado, de un pueblo que normalmente tenía otras deidades, no tenían a Dios como su Señor. Pero aquí dice que dirá pueblo mío Egipto, y al asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ese tiempo donde la misericordia de Dios alcanza aún a aquellos que han estado viviendo en mucha maldad, que su misericordia los alcanza y los trae al arrepentimiento para transformar sus vidas. Así que no nos cansemos de orar por nuestras familias, por nuestra ciudad, por las personas que aún no conocen de Dios. Isaías 20 nos dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Bueno, algo que me llama mucho la atención es acerca de que cómo Isaías fue llamado a andar descalzo y desnudo. Y por más que yo trataba en mi mente de decir, bueno, seguro tenía cubierto, no sé, como un tipo chorcito, pero claramente dice aquí que andarán desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Imagina que Dios, sé que no lo va a hacer, pero que te llamara a hacer algo así. Es que esto es algo
vergonzoso, y mucho más en aquellos tiempos. Ahorita cualquiera se desnuda y cualquiera puede andar con poca ropa y no pasa nada, pero en aquellos tiempos que la gente se cubría hasta la cabeza, y que Dios le llamara a su siervo a decirle: quita tus sandalias y desnúdate por 3 años. Y me llevaba a Dios a pensar en algo, en que muchas veces Dios permite que sus hijos pasemos por circunstancias difíciles, que nuestro corazón sea probado, o que pasemos por circunstancias que otros pasarán después, justamente para hacer que nosotros podamos ser empáticos. ¿Cómo podría una persona tener empatía por alguien que tiene hambre cuando siempre ha estado saciado? Entonces, a veces no necesariamente el Señor te va a hacer pasar por pobreza, pero sí tal vez por ayunos que te hagan entender lo que es el hambre. A veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y nosotros no queremos pasar por nada, pero muchas veces Dios las permite, porque aún dice la Biblia que aún para los que amamos a Dios, aún las cosas, bueno, más bien dice que todas las cosas ayudan para bien. Así que aún aquellas cosas difíciles que podamos estar pasando, Dios las va a usar para que sean de bendición para otras personas. Es decir, Dios le permitió a este hombre pasar por 3 años de tener que andar descalzo y desnudo, solamente para mostrar que esto es lo que seguiría para su pueblo, que esto es lo que pasaría a su pueblo, para que la gente entendiera. Dice: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Dice: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene el desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. El prevaricador es aquel que corrompe la enseñanza de Dios, que tuerce, tal vez con religión, la palabra de Dios, que enseña como una falsa doctrina. Dice: visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitía, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve y pon centinela que haga sobre lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2 montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses,
quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que he oído de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y esta palabra la encontramos también en Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel sitió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Aquí nos habla, ¿verdad?, de esta gran Babilonia, cómo cae, pero también esta profecía es para los últimos tiempos. Está también en Apocalipsis 18:2. En Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y aquí me voy a quedar. Bueno, entonces esta profecía de Isaías 21 nos habla también de esos tiempos finales. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos, después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses, con D pequeña, y que quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, antes de que Jesús viniera a la tierra, aproximadamente unos 700 años antes de Jesucristo, ya estas profecías estaban aquí, no solamente de la venida de Jesús por primera vez para salvarnos a nosotros, sino también de la segunda venida, cuando Jesús viene por su pueblo, por su iglesia. Profecía sobre Duma. Profecía sobre Duma, me dan voces de seguir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Deván. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema. Socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú,
llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto y de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros, con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermanos valles fueron llenos de carros. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de los ojos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase, sobre todo en personas que aún no tienen temor de Dios? En personas que dicen, vamos a comer y a beber y a disfrutar, porque piensan que la vida termina cuando los entierra. ¿Y cuántas veces hemos visto que hasta mueren jóvenes, que se meten en el mal camino a hacer las cosas malas y su mentalidad es esta mentira? Comer y beber, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta mentalidad no viene de parte de Dios. Esta mentalidad que te hace querer vivir desenfrenadamente, que muchas veces hace que la gente consuma drogas, alcohol, que quiera vivir la vida desenfrenada porque siente que ya va a morir y que con la muerte se acaba todo. Hoy lamento tener que darte la noticia que la vida no se acaba el día que partes de esta tierra, que hay una vida eterna, que hay una vida eterna para perdición y maldición o para vida eterna con Jesucristo. La decisión la tienes que tomar mientras estás aquí en la tierra. Así que si has estado pensando que vivir la vida loca y hacer todo lo que a tu carne le plazca, quiero decirte que es tiempo de que sepas que la vida no va a terminar el día que mueres, que hay una vida eterna, que si sigues viviendo esa vida desenfrenada, loca, que parece muy atractiva, pues me apena decirte que Dios en su palabra nos ha dejado dicho que habrá un lago de fuego, que si se paga por el pecado. ¿Qué puedes hacer? Venir a los pies de Cristo, reconocer tu pecado, reconocer las cosas que has estado haciendo que bien sabes no son agradables a Dios, pedirle perdón y comenzar de nuevo, hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Se puede? Sí, sí se puede. La Biblia dice que aun si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Él los va a convertir en blancos como la nieve, que arrojará tus pecados a lo profundo del mar donde ya no se acordará. Jesús le dijo a una mujer que estaban a punto de apedrear,
por estar en pecado, que sus pecados le eran perdonados, que se fuera y no pecara más. Ese es el mismo llamado que las personas tenemos. Vete y no peques más. Si has estado viviendo esa vida descontrolada, solamente ven y dile al Señor, perdóname. No sé cómo dejar de vivir como estoy viviendo. Sabes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vivimos una vida llena de adicciones, esas adicciones en algún momento van a cobrar la factura y van a acabar con todo lo que tienes. Si tienes una familia, va a terminar destruida. Si tienes una economía buena, también se va a llevar tu economía. Se va a llevar casi todo. Quiero decirte que es tiempo de que puedas venir a los pies de Jesús y empezar de nuevo. Antes de que te suceda lo que dice aquí, ¿verdad? He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas. Por no decir que tal vez has estado haciendo mucho más que matar ovejas y vacas. Comiendo carne y bebiendo vino, y tal vez no solamente vino, tal vez has estado consumiendo muchas otras cosas, diciendo comamos y bebamos, y tal vez hagamos muchas otras cosas, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? La diferencia entre los tiempos del Antiguo Testamento, que es lo que estoy leyendo, y el tiempo de hoy, es que Jesucristo ya vino. Jesús ya pagó con su sangre preciosa por nosotros. Jesús ha pagado por nosotros a precio de sangre. Ahora nosotros podemos ser perdonados por toda la maldad que hemos hecho, por todas aquellas cosas, aun cuando parecen imperdonables. Él quiere perdonarnos. Solamente necesitamos decir, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz. Te pido perdón, perdón, por mis pecados. Y Él nos hace libres de todo eso. Él hace que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, nos vayamos con Él en lugar de ese infierno que estaba preparado para nosotros como pecadores. Dice así, Jehová de los ejércitos dice así, ve y entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñaré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y seré padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Bueno. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga de sobre él se echará a perder, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Bueno, esta parte que estamos leyendo, aunque estamos usando algunas partes para hablar, ¿verdad?, de cosas que hoy siguen sucediendo,
como en este caso, ¿verdad? Aquellas personas que viven la vida desenfrenada, que hacen las cosas todas mal, pensando que tal vez Dios no existe, que tal vez Dios no es real, que tal vez Dios no los mira, pero Dios puede venir y decir, voy a quitarte, como dice aquí, todo lo que es tuyo. Voy a arrojarte de tu lugar, de tu puesto, de todo lo que tienes. Si has estado haciendo, ¿verdad?, todo aquello malo, el Señor puede quitarte lo que es tuyo y dárselo a alguien más. Pero también estamos hablando de profecías, ¿verdad? Y también estamos hablando de profecías de los últimos tiempos. Y por ejemplo aquí dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Y quién es aquel que abre o cierra y que nadie puede abrir o cerrar lo que él abre o cierra? Esto está en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, con esta palabra, que no tenía pensado leer, pero que Dios nos ha dado, nos habla de que sí hay una nueva Jerusalén, de que sí hay algo nuevo. Y dice aquí que retengamos lo que tenemos para que nuestra corona no sea quitada. Dice que Él es quien abre y cierra puertas, que las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir, y que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Entonces en este día, Jesús puede estarte dando la oportunidad de cerrarle la puerta al pecado, de cerrarle la puerta a esa vida que has estado llevando, esa vida llena de desenfreno, esa vida que te va a llevar al fuego eterno. Él puede y tiene el poder de cerrar esa puerta para ti, si tú lo decides así. Si Jesús viene, toca la puerta de tu corazón y tú decides abrir esa puerta, Él cerrará la puerta al pecado por ti. Él te ayudará a salir de esa vida que has estado viviendo y te abrirá la puerta de la salvación. Y esa puerta nadie la va a poder cerrar por ti. Esa puerta de la vida eterna, esa puerta de la promesa, la salvación, Dios la quiere abrir para ti en este momento. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Hablando de esa eternidad con Él. Ahora vamos a la profecía sobre Tiro. Dice, un segundito. Dice, profecía sobre Tiro. Un segundo. Ok, no. Dice, profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Cuitim les he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar
te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen de Sidón. Levántate para pasar a Kittim, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Acontecerá que el fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Sabes? Este último versículo es un versículo que nunca había escuchado y que me llama mucho la atención, justo porque hace unos días yo veía un pequeño reel donde hablaban de un negocio muy exitoso y decía: mira, en la parte de abajo del papel de las hamburguesas viene un versículo, y cuando levantas la cajita de las papas viene un versículo. No recuerdo el nombre del negocio, obviamente no era McDonald's, pero era un negocio americano como de hamburguesas y era muy próspero y muy bendecido, y esta persona decía: es que obviamente este negocio ha sido consagrado para Dios. Y Dios como que encendía una lucecita en mis ojos y yo decía: wow, la importancia de consagrar todas tus actividades, tus negocios, lo que tú haces para el Señor. Entonces me topo hoy con este versículo, y basado a que yo sé que Dios le está hablando a una persona con esta palabra, una persona que sus negocios no han sido lícitos, que ha estado haciendo cosas que no son agradables a Dios, y que Dios le está diciendo: ven, porque yo quiero cerrarte la puerta del pecado, porque yo quiero cerrarte esos negocios que no son buenos, esos negocios que tú has estado haciendo que no te van a llevar a bendición y que van a hacer que te pierdas. Pero tal vez tú te estarás preguntando: sí, pero ahora ¿de qué viviré? Sí, pero ahora ¿qué haría si yo dejo de comerciar con lo que estoy comerciando? Bueno, yo quiero que tomes este versículo y escuches esto. Pero sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Tal vez no tienes idea de que si dejas el camino
que has llevado hasta hoy, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Solo pon las cosas en manos de Dios. Si el Señor te llama a cerrar algunos de los negocios que tienes, Dios te va a mostrar qué negocio emprender, qué negocio abrir. Si tú se lo consagras a Él, si tú le dices a Dios que se vuelva tu socio, que te ayude en ese negocio que vas a emprender, que te ayude a hacer su voluntad en ese negocio, no te preocupes porque la bendición del Señor llegará a ti. Aquí dice, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Entonces, muchas veces podemos ver justamente que hay gente, ¿verdad?, que trabaja y trabaja y trabaja, pero tal vez no está trabajando de una forma agradable a Dios. Tal vez tiene esa mentalidad del que no tranza, no avanza. Tal vez hace cosas que no son agradables a Dios y no ven bendición. Ganan mucho, pero gastan mucho más de lo que ganan. El dinero se les va como agua. Cuando nos enferma uno, se enferma otro. Cuando no sale un gasto, sale otro. Se descompone una cosa, se descompone otra cosa. Bueno, no hay bendición en ese dinero. Y entre más ganas, más gastas, más debes. Ganas mucho, pero estás muy endeudado. Bueno, consagra tus negocios al Señor. Y si tienes que hacer cambios en esos negocios, hazlo. Haz que el Señor Jesús sea tu socio mayoritario y las cosas van a cambiar. Quiero que nos quedemos por último en esta palabra, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Dice aquí, ¿verdad? No se guardarán ni se atesorarán. ¿Sabías que también la Biblia nos habla de que Él permite que muchas veces el pecador acumule riquezas? Dice, para dárselos a quien a Él le agrada, para dárselos a sus hijos. Entonces, no sea que tú has pensado hacer un lado a Dios y estás acumulando y acumulando y acumulando, y al rato te pase justo lo que estábamos leyendo, que Dios diga, lo que es tuyo se lo voy a dar a alguien más. Entonces mejor consagremos todo lo que tenemos al Señor, mejor vengamos a sus pies y a su camino. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy en esta lectura. Así que si eres tú aquella persona a la que Dios le ha estado hablando, diciéndole, deja de vivir desenfrenadamente, deja de pensar que la vida se va a acabar el día que mueres en esta tierra, porque no es así, porque habrá una eternidad para bien o para mal. Dice su palabra que nosotros somos los que decidimos. Dios ya hizo su parte. Él es tan bueno que Jesucristo vino a hacerse hombre dejando su deidad para convertirse en un hombre, para derramar su sangre preciosa por nosotros, para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por el pecado. Pero ¿sabes? No es algo como un regalo que Él te impone, es un regalo que tú tienes que decidir si lo tomas o no. Dice su palabra que nosotros tenemos que decidir entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Así que, ¿qué eliges tú? Es tu decisión. La salvación, Jesús ya nos la dio. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Aún siendo los más malos de los más malos, si nosotros la aceptamos, Él nos la regala. La salvación es por gracia, no por obras. Las obras son fruto de nosotros tener a Jesús en nuestro corazón, de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Damos buenos frutos, nos convertimos en buenas personas. Pero la salvación es un regalo que Jesús nos ha dado. Si tú hoy quieres aceptar ese regalo, si tú hoy quieres decidir vida en lugar de muerte, salvación en lugar de perdición, reino de los cielos en lugar del infierno, pues entonces te invito a hacer esta oración. Se hace en voz alta. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que he estado haciendo lo malo delante de tus ojos. Sé que he estado pecando.
Sé que tal vez ni siquiera merezco tu perdón, pero me lo estás dando y hoy lo acepto. Hoy te pido que me cambies. Si he tenido adicciones, hoy te pido perdón por ellas. Hoy te pido que me hagas libre de toda adicción. Todo aquello que no te agrada, yo no tengo las fuerzas para ser libre. Yo no he podido dejar el alcoholismo, las adicciones, tal vez algunas drogas. Yo no he podido dejarlas. Hoy te pido que me ayudes. Hoy te pido que me hagas libre. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te doy la bienvenida a ti y a tu Espíritu Santo. Hoy te pido, cámbiame. No quiero perder mi casa, mi familia, mis bienes. No quiero morir joven. Y no quiero que mi vida termine en el infierno. Sálvame, cámbiame. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, soy llamado tu hijo. A partir de hoy, tú eres mi Padre. A partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por hacer ese sacrificio por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bravo. La Biblia dice que cuando nosotros, los pecadores, nos arrepentimos, hay una fiesta en el cielo. Seguramente el Espíritu Santo en este momento te está abrazando, te está llenando con su presencia. Te está consolando y te está diciendo, voy a darte una mejor vida de la que has tenido. No temas por tus finanzas, Dios es el dueño del oro y de la plata. No temas porque Dios está contigo. Si gente tan reconocida y tal vez tan rica, cantantes como tal vez Daddy Yankee, como algunos otros raperos, en algún momento decidieron dejar la fama y decidieron dejar todo porque les fue más valioso Jesús. Dios se ha encargado de suplir todo para ellos. También se va a encargar de suplir todo para ti, para tu casa, para tu familia. No temas dejar el mundo, porque puerta que Dios cierra no hay quien la pueda abrir. Y puerta que Dios abre no hay quien la pueda cerrar. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos guardes en el hueco de tu mano, que nos libres de todo ataque o contraataque del enemigo, que seas tú guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Bendice a tus hijos, Señor. Bendícelos en sobremanera, Padre. Que esta palabra que nos has dado, lejos de traer juicio, culpa o temor o algo que el enemigo quiera meternos a la mente, traiga paz, gozo, alegría, libertad y esperanza. La esperanza de saber que hay un buen futuro para nuestros hijos y para nuestras familias, aún para nuestras ciudades, que aún en medio de todas las cosas desoladas, de tanta maldad, tú, Señor, has escuchado nuestra oración. Te oro que nos des paz, gozo y alegría. Y termino con este versículo. Que nuestros negocios y nuestras ganancias sean consagradas a ti, Señor. Hoy te consagramos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros bienes, nuestros negocios, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestro cuerpo, nuestro matrimonio. Señor, todo lo que tenemos es tuyo y todo es consagrado para ti. Te consagramos todo a ti. Y te damos gracias por recibirlo. Te pedimos que seas nuestro socio mayoritario, que en todo lo que emprendamos prospere como dice tu palabra, porque tú estarás con nosotros. Dice tu palabra, Señor, que las ganancias serán para los que estuvieren delante de ti. Gracias, Señor, porque comeremos y nos saciaremos y vestiremos espléndidamente. Tú tienes cuidado no solo de nuestra alimentación, sino hasta nuestra forma de vestir, de lo que vestimos. Y dice tu palabra que nosotros, tus hijos, vestiremos espléndidamente. Perdónanos, Señor, cuando hemos criticado a algunos de tus hijos,
Cuando hemos dicho, mira la camioneta que trae, aquel que le sirve a Dios, mira cómo viste con esa ropa o con esas marcas, perdónanos, Señor. Tal vez no conocíamos este versículo que dice que los que están delante de ti comerán hasta saciarse y vestirán espléndidamente. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Bendiciones. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana.